Buenos días, bienvenidos a la clase de Silvicultura 2. Muy buenos días a todos los que están presentes. Qué bueno saludarlos nuevamente. Espero que hayan disfrutado su día del cariño y la amistad. Que se la hayan pasado muy bien, ¿verdad? Con sus seres queridos. Es lo mejor. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra unidad 3, que es evaluación forestal. Y vamos a platicar sobre algunos aspectos eh, relacionados a la dasometría. Vamos a platicar sobre lo que es la medición del árbol en pie. Vamos a empezar interrogándonos cómo medir el volumen de árboles y de bosques. El problema en sí mismo ni es tan simple ni es tan claramente definido como parece. Hay muchísimas maneras de realizar este tipo de evaluaciones. Pero en nuestro caso, lo que más nos interesa es cómo lo vamos a realizar en nuestro país. Es necesario determinar, tan preciso como sea posible, la naturaleza del volumen requerido, que es nuestro interés. Si radica en el interés de la biomasa leñosa o en el volumen de los fustes, en el volumen de los árboles para madera aserrable, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a definir cómo es que se realiza cada uno o cada una de las evaluaciones para poder determinar la métrica de nuestro bosque. Una vez el volumen o los volúmenes requeridos han sido especificados, debe definirse la manera de su medición, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de abordar o vamos a abordar el día de hoy. En este campo, las prácticas forestales son muy viejas y variadas y es importante tratar de unificarlas de modo que sea posible establecer comparaciones válidas entre estimaciones hechas por diferentes personas en diversos países. Y como les mencionaba, pues a nosotros nos interesa nuestra República de Guatemala y entonces nos vamos a basar a los lineamientos técnicos científicos y los lineamientos que también aquí les presento de una manera sencilla, comprensible, para que los podamos utilizar. Estos conceptos pues son del año 2020, son del año pasado, eh, actualizados por el Instituto Nacional de Bosques como institución rectora en la materia de bosques en la República de Guatemala. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a empezar viendo lo que son los criterios en la medición del árbol en pie. Para ello necesitamos establecer cuáles son los parámetros. Si tomamos en cuenta que altura total vamos a llamar desde el suelo hasta el ápice, ¿no? La altura comercial, que sería desde el tocón, ¿verdad? Hasta el inicio de la copa. Y, como ya hemos platicado, pues nuestro diámetro a la altura del pecho a 1,30 y de esta misma manera obtenemos nuestra sección normal o lo que llamamos área basal, ¿verdad? La altura comercial, la altura total, la altura comercial, el diámetro de la altura del pecho y de dónde obtenemos nosotros nuestra área basal. Esto es el área basal por ejemplar, que luego ya en conjunto pues nos va a dar el área basal en un área específica. Entonces, la terminología para la medición de árboles. La altura total es la distancia vertical entre el nivel del suelo y la yema terminal más alta del árbol. Ese es nuestro concepto. La altura comercial es la distancia vertical entre el nivel del tocón y la posición terminal de la última porción
comercialmente aprovechable del árbol. El tocón regularmente se prefiere que sea de 30 centímetros. Este que les mencionamos acá en nuestra figura, pues del suelo para el tocón, para la altura del tocón, debieran ser 30 centímetros, ¿verdad? Y el DAP, que es el diámetro del árbol medido a una altura de 1,30 del suelo, que también se le puede denominar diámetro normal, pero regularmente nosotros le decimos diámetro a la altura del pecho. Entonces acá en esta figura la podemos observar nuevamente, ¿verdad? Nuestra altura total, nuestra altura comercial, la altura del tocón, nuestro diámetro a la altura del pecho, de donde obtenemos nuestra área basal. El área basal es la superficie medida en metros cuadrados de la sección transversal de un árbol a la altura del pecho y se calcula con la siguiente fórmula. Área basal, ustedes saben que el área es pi r, o sea, pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como nosotros estamos midiendo el diámetro a la altura del pecho, entonces nuestro radio será el diámetro a la altura del pecho dividido 2, siempre al cuadrado. Entonces nuestra área basal nos queda, ya despejando esto, si elevamos al cuadrado este 2, nos queda 4, nos pasa con pi cuartos, y pi dividido 4 es 0.7854, que se nos va a volver una constante, por el DAP al cuadrado. Entonces nuestra fórmula del área, para obtener el área basal va a ser 0.7854 por el DAP, o el diámetro de la altura del pecho, elevado al cuadrado. Quizá esto lo voy a repetir un poco más. El área de cualquier círculo es pi por el radio al cuadrado. Como el radio, nosotros obtenemos nuestro diámetro a la altura del pecho, nuestro radio sería diámetro a la altura del pecho dividido 2 para obtener nuestro radio, ¿verdad? Entonces, este se nos convierte en 4, nos queda pi cuartos, ¿verdad? Que es 0.7854 por el diámetro de la altura del pecho al cuadrado. Esta es nuestra fórmula para el área basal. Entonces, el cálculo del volumen de un árbol en pie, ¿verdad? Esto es un árbol en pie. Es diferente cuando un árbol ya está tumbado o está cortado. La fórmula para determinar el volumen comercial de los árboles en pie es la siguiente. El volumen 0.7854 por el DAP al cuadrado, que es el área basal, ¿verdad? Por HC, que es la altura comercial, por el factor de forma. El factor de forma es un factor determinado científicamente que existe para cada especie. Hay un grupo de especies que tienen el mismo factor de forma. Les voy a dar más adelantito una tabla en donde están los factores de forma de las diferentes especies. Entonces, para obtener, por ejemplo, el volumen comercial de los árboles en pie, es la fórmula que aparece acá. Como ejemplo, calcular el volumen del árbol de la especie Cedrela odorata, que es cedro, cuyo DAP es 1.8 metros y una altura comercial de 18 metros. Entonces sustituimos valores en nuestra fórmula, ¿verdad? Que es 0.7854, que es nuestra constante, por 1.8 al cuadrado, ¿verdad? Por nuestra altura comercial, que es 18 metros, por
0.65, que es el factor de forma para cedrela o dorata o el cedro. Y si ustedes hacen esa operación, les va a dar un volumen de 29.77 metros cúbicos. En el caso del volumen de un árbol en pie con una altura comercial. Para determinar el volumen comercial de los árboles en pie, mejor dicho. Bueno, ejemplo 1. Calcular el volumen comercial en metros cúbicos de la especie Caoba suetenia macrofila, cuyo DAP es 120 centímetros y su altura es 21 metros. Entonces, la fórmula para determinar el volumen comercial de la caoba en pie es la siguiente. Volumen comercial, nuestra constante, 0.7854, que ya sabemos de dónde viene, por DAP al cuadrado, por la altura comercial, por el factor de forma, nos da, sustituyendo los valores, 0.7854 por el DAP, ¿verdad? 120 centímetros, nosotros lo pasamos a metros porque eso es lo que queremos. Es 1.2 metros al cuadrado por 21, que es la altura, por 0.65, que es el factor de forma para la caoba. Si hacemos esta operación, pues nos va a dar que el volumen comercial es 15.438 metros cúbicos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a hablar un poco de lo que es la tumba o tala. La tumba o tala es la acción y efecto de cortar o tumbar con técnicas adecuadas los árboles destinados o descritos como aprovechables en el plan operativo anual. Ustedes se recordarán que yo les he dicho que el plan de manejo forestal sostenible está compuesto del plan de manejo forestal en sí mismo, el inventario forestal y el plan operativo anual. Entonces, cuando nosotros hacemos una tumba o una tala, en el plan operativo nosotros describimos, ¿verdad? Cuántos y qué volúmenes de árboles van a ser incluidos en lo que es la tumba o lo que es la tala. En el caso de la lámina que aparece acá, hay una tumba o tala de la especie Suetenia macrofila King, que es la caoba, y esto nos sirve para incluirlo en el plan operativo anual. Vamos a hablar un poco del tocón, que es la parte inferior de un árbol que queda unida a la raíz cuando se tala o tumba. Normalmente tiene una altura aproximada de 0.20 metros. De 0.20 metros. Yo les he dicho 30 centímetros, o sea 0.30. Porque cuando son 0.20 metros, realmente es por la inclinación que tiene el terreno, es muy difícil dejar un tocón a 20 centímetros. Entonces, lo ideal es que esté de 20 a 30. Yo realmente siempre he tenido la convicción de que es a 30 centímetros, porque es la manera, es la altura en la que se nos hace más fácil en términos prácticos. Pero puede ser de 0.20, si lo puede hacer a 0.20 metros, pues es perfecto, porque aprovecha más volumen. Son 10 centímetros más de volumen en cuanto a altura comercial. Entonces, puede ir de 0.20 a 0.30. En términos prácticos, 0.30, y en términos, vamos a decir, estrictos, 0.20 metros.
Entonces puede ir en el rango de 0.20 metros a 0.30 metros, lo que es el tocón. Cuando existen raíces tablares o aletas, se recomienda quitar las aletas antes de tumbar el árbol, ¿verdad? En la imagen aparece un tocón de la especie Scietenia macrophylla, ¿verdad? La caoba, que aparece ahí como un ejemplo. ¿A qué llamamos troza? Troza es una sección o parte del fuste o tronco de un árbol libre de ramas de longitud variable, obtenida por cortes transversales. Esto es a lo que llamamos troza, ¿ya? La sección o parte del fuste o tronco de un árbol que ya está libre de ramas y es de una longitud variable, pues ni modo, de acuerdo a cómo sea la altura del árbol, y obtenida por cortes transversales. Aquí aparece también una troza de la especie Scietenia macrophylla, que es la caoba. Solo me disculpan un momentito porque me estaba llamando el coordinador, pero no le puedo contestar en este momento, a ver si no me puso algo importante. No, ahí despuesito hablamos. En cuanto a madera rolliza, llamamos madera rolliza a la madera en su estado natural, con o sin corteza, ya sea entera, que esté entera, o esté en troza. Eso es a lo que llamamos madera rolliza. En el ejemplo, ahí en la lámina aparece madera rolliza en un patio de trozas de la especie Dipteryx odorata. Esta especie no es muy común en nuestro país, es una especie más caribeña, que creo que su nombre común es calur, creo que es calur o cabur, algo así, pero es una especie que no está mucho en nuestro, era más por el ejemplo de ver a qué le llamamos madera rolliza. Entonces, esta madera rolliza, pues tiene un diámetro mayor, ¿verdad? Un diámetro mayor, que está por acá, pues también tiene un diámetro menor y una longitud. Siempre les ponen un código para poder identificar de qué lote viene y algunas características que son de interés para quien lo está aprovechando. Aquí podemos ver otro ejemplo de madera rolliza, en donde se pueden observar diferentes especies que tienen en ese caso. Entonces, vamos a un ejemplo. Calcular el volumen real de una troza que mide de diámetro mayor 40 pulgadas y de diámetro menor 30 pulgadas y tiene 16 pies de largo. Entonces recuérdense que nuestro sistema métrico decimal es nuestro sistema de medida es el sistema métrico decimal. Entonces, estos pulgadas y estos pies, pues los tenemos que pasar a metros. Entonces, si ustedes hacen su conversión, yo ya la hice, el diámetro promedio, es decir, sumar 40 más 30 dividido 2 y pasarlo a metros, el diámetro promedio de la troza son 0.89 metros. Y al pasarlo al sistema métrico decimal, los 16 pies que aparecen ahí, su largo es de 4.88 metros. Entonces, en este caso, utilizamos la fórmula de Smalian. La fórmula de Smalian para obtener el volumen real de una troza es el siguiente. El volumen es igual a pi cuartos, que sería nuestro 0.7854 que traemos, el diámetro mayor más el diámetro menor, o el diámetro 1 más el diámetro 2, dividido 2, esto al cuadrado, ¿verdad? Por el largo de la troza. Y esto nos va a dar metros cúbicos.
Entonces aquí aplicamos Smalian. Pi cuartos, que es 0.7854 por el diámetro promedio, en este caso, elevado al cuadrado, por eso aparece 0.89 dos veces, ¿verdad? Por el largo de la troza, que es 4.88. Si nosotros hacemos la operación, nos va a dar 3.092 metros cúbicos. Aquí es importante, si ustedes cuando hacen la operación van conservando sus decimales, les va a salir 3.092. Pero si ustedes solo conservan dos decimales, les va a salir 3.020 y algo, 0.21 creo que es 0.23. Pero lo ideal es ir conservando los decimales, tal y como está aquí. Si ustedes solo conservan dos dígitos, no les va a salir exactamente esto, les va a salir 3.020 y algo. Por eso es que es importante mejor conservar los decimales. Entonces, en este caso, en este ejemplo, por lo tanto, el volumen real de la troza es de 3.092 metros cúbicos y representa toda la madera existente en la troza. Vamos a hablar ahora de cubicación, ¿verdad? La cubicación es un mecanismo mediante el cual se determina el volumen de una troza o pieza de madera cerrada de acuerdo a sus dimensiones, ¿verdad? En la troza, diámetro y longitud, y en la pieza de madera, cuando ya está cortada, cuando ya está cerrada, el espesor, el ancho y el largo. Entonces, volumen es el rendimiento de madera de un árbol o masa boscosa según una unidad de medida determinada. Puede ser metros cúbicos o pies tablares, según sea el caso, si es una troza o si es una pieza de madera. Hablamos algo sobre lo que es el diámetro mínimo de corta. El diámetro mínimo de corta es el diámetro mínimo que indica la madurez productiva, técnicamente medido a una altura de 1,30 m, ¿verdad? El DAP, a partir del suelo, que deben de tener los árboles de las especies maderables que se van a aprovechar. Disculpen, solo le voy a poner un mensaje al ingeniero Arce que me está. Solo le voy a contestar que estoy en clase y que le hablo luego. Le hablo. Disculpen. Disculpen, es que me tiene aquí con estas cosas administrativas, ¿no? Es terrible. Bueno, entonces hablamos del diámetro mínimo de corta. Se toma a la altura del pecho y hay un rango mínimo de acuerdo al objetivo. Recuérdense que hay de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos nuestro bosque. Si nosotros, por ejemplo, lo vamos a utilizar para volumen, para aprovechamiento de madera, hay una tabla específica por especie de diámetro mínimo de corta que uno debe de tener. Pero como también hay otros objetivos, por ejemplo, no es lo mismo tener un bosque para aprovechamiento de madera que para, por ejemplo, para postes. Si ustedes ven los camiones cuando uno va en la carretera, hay camiones que uno dice, bueno, el diámetro que están trasladando, que están transportando, esos árboles estaban muy jóvenes para el corte. Lo que uno no sabe es si ese bosque, si esa plantación estaba diseñada, por ejemplo, para hacer postes. Entonces, el diámetro que ellos querían conseguir ya lo consiguieron
a la altura del pecho. Y entonces está autorizado para que pueda cortarlo. No es que estén cortando árboles jóvenes y que estén, bueno, hay mucha depredación y hay mucho tráfico ilegal de madera, pero lo que pasa es que no siempre es eso. A veces está autorizado y uno puede confundirse, ¿va? Porque uno por desconocimiento dice, ah, la están cortando los árboles pequeños. No, eso es una plantación que cuando llegaran a ese diámetro, pues ya estaba para sus fines, para sus objetivos, ya estaba destinada para eso. Entonces, también para volumen comercial de madera, hay un diámetro mínimo de corta por especie, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son los diámetros autorizados. Entonces, a eso es lo que llamamos diámetro mínimo de corta. Y hay una exigencia por la ley forestal en la que uno debe de tener, cuando está aprovechando, si en el transporte de la madera lo detienen y piensan lo mismo que yo les estoy diciendo, que los árboles tienen muy poco diámetro para que los estén cortando. Entonces, los documentos que lleva el que transporta, pues ahí dice exactamente qué es lo que está transportando y cuál es el diámetro de lo que está transportando. Entonces no hay problema. Pero si uno, sus documentos dice que, por ejemplo, era para aprovechamiento de madera comercial y uno lleva diámetros menores a lo que la tabla dice, entonces sí tiene algún problema, porque no está cumpliendo con lo que los requerimientos de la documentación exigen. Entonces, la determinación de los diámetros mínimos de corta es importante, pues la tala de árboles que no reúnan los diámetros mínimos de corta constituye una infracción forestal, ¿verdad? Sin embargo, debe señalarse que esta misma resolución autoriza la tala de especies forestales con diámetros inferiores a los límites mínimos establecidos, siempre y cuando los planes de manejo aprobados así lo sustenten. Y las órdenes de envío, que son las que lleva el transportista, está de acuerdo al plan de manejo forestal que usted como regente aprobó. Entonces, es lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Ahora, si los diámetros con los que están transportando eh, no corresponden a los que su plan de manejo estableció, entonces sí está cometiendo una infracción forestal que es penada. Ahora, si no, pues si corresponden, pues no hay ningún problema. Eso es lo que quiere decir esta nota que yo les he puesto ahí. Bueno, esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que debe tenerse en cuenta al momento de hacer una medición forestal, una evaluación forestal? Los instrumentos de medición se mantienen a una posición perpendicular al eje del árbol a 1,30 metros. La cinta debe estar totalmente perpendicular, nivelada, de tal forma que no nos dé un dato falso por tener la cinta inclinada, por decirles algo, o la forcípula en dado caso. Hay que asegurarse que la forcípula abarque el total del diámetro del tronco, a fin de evitar que los brazos de ésta se cierren sin comprimir la corteza. Es decir, de que la forcípula debe estar adecuadamente colocada en el diámetro del tronco y de una manera perpendicular. Si se utiliza cinta diamétrica, asegurarse de que ésta no esté torcida y que esté bien ajustada alrededor del árbol en una posición perpendicular al eje longitudinal del tronco. Nada debe evitar el contacto directo entre la cinta y la corteza del árbol a medir, ¿verdad? Si se utiliza forcípula, medir 2 diámetros perpendiculares entre sí y obtener un promedio, que sería el DAP. Cabe indicar que las mediciones corresponden a los diámetros mayor y menor en un mismo nivel. ¿A qué me refiero con eso? Es que en realidad para medir diámetros de árboles deberíamos de hacer 2 diámetros.
2 DAP a 1.30. Uno en una posición y el otro totalmente perpendicular, porque los árboles no son exactamente circulares. Entonces deberíamos, para obtener algo más representativo, un diámetro a la altura del pecho más representativo, entonces deberíamos de obtener 2 diámetros y sacar un promedio, que sería lo totalmente correcto. Si ustedes en alguna ocasión van a ser regentes o van a dirigir trabajos forestales, les sugiero que si tienen el tiempo, porque a veces se hace porque se mide un solo diámetro por la cuestión de facilidad y por cuestiones de tiempo, de trabajo. Cuando uno tiene demasiada gente trabajando en el campo, pues eso le significa más tiempo y eso significa más costo. Pero en realidad, si ustedes lo quieren hacer de una manera bastante adecuada, pues lo correcto es medir 2 diámetros, ¿verdad? Uno perpendicular al primero, sacar un promedio y ese es el DAP más adecuado, el más cercano. Aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplos. Voy a poner mi cursor. En este, pues la forcípula pues debe estar totalmente perpendicular, ¿verdad? Totalmente nivelada, por decirlo de otra manera. Además, esta fosípula, para mi gusto, está un poco como pequeña para el grosor del árbol. Sería mejor utilizar cinta métrica o diamétrica. En el caso de esto, pues sí está bien colocada la cinta de manera totalmente nivelada. Si ustedes observan acá, bueno, ¿qué rol le notarían ustedes a esto? Para empezar es que está muy alto, ¿no? Este no es el pecho del operador, sino que está bastante alta, colocada la cinta. Entonces, es necesario siempre mantener, porque debería estar por acá, mantener el diámetro a la altura del pecho. Aquí hay ejemplos de las colocaciones de cintas, más que todo para hacer notar que el inicio de la cinta diamétrica en muchos casos pues no es el cero, ¿eh? El cero está un poco más acá, entonces la lectura debiera hacerse en el cero, no en el inicio de la cinta. Aquí es donde está eh, la eh, como el gancho este que se prende al árbol si uno lo va a hacer solo y el árbol es demasiado grueso y si uno está trabajando solo, puede prenderlo con esto, pero esta no es la medida. Si toma la medida acá, es una medida incorrecta. El cero es este, ¿verdad? Y así en estos casos, ¿no? Es lo mismo. Bueno, entonces, esto es lo que les digo de la medición de diámetros. Para poder obtener un diámetro correcto a la altura del pecho, a 1.30, lo correcto sería medir en este sentido, luego cambiarse perpendicularmente y medirlo en este sentido. Luego hacer un promedio de los 2 diámetros medidos en forma perpendicular y dividirlo en 2 para obtener el DAP o diámetro normal, llamado también, ¿verdad? A la altura del pecho en un terreno plano. Ahora, ya habíamos visto esto, pero no es malo que lo veamos de nuevo. Punto de medición en árboles verticales, en terrenos planos, árboles verticales sin aletas o con aletas menores de 1 metro o sin raíces aéreas menores de 1 metro, pues no hay ningún problema. Medimos el 1.30 y no hay problema. En el caso 2, que en este caso, pues el terreno es plano, pero el árbol está inclinado, se toma la medición del diámetro a 1.30 del lado hacia donde se inclina el árbol, que es lo que habíamos platicado, ¿verdad? De este lado es lo correcto. En un terreno inclinado, el punto de medición de 1.30, en el caso 1,
por si está algo, el terreno está inclinado, pero el árbol está recto. Se toma la medición del diámetro a 1,30 por el lado superior a la pendiente, ¿verdad? Y en el caso 2, un terreno inclinado, pero el árbol también está inclinado, se toma la medición del diámetro a 1,30 por el lado superior a la pendiente. Y en el caso de un árbol caído, ¿verdad? La medición del diámetro se realiza a 1,30 desde el punto de transición entre el tronco y la raíz, a 1,30, ya en el caso de un árbol caído. Cuando hay presencia de aletas, ¿ya? Cuando la altura H de las aletas supera los 1,30 sobre el nivel del terreno, tomar la medición del diámetro a 30 centímetros sobre el fin de las aletas, que es lo que habíamos visto. 30 centímetros, si hay aletas. En el caso de presencia de bifurcaciones, en el caso 1, si la bifurcación es por debajo de 1,30, ¿verdad? Considerar como dos individuos independientes, por lo tanto, se toman dos diámetros cuando hay una bifurcación a 1,30. Y luego si la bifurcación está por encima de 1,30 metros, pues no hay problema, se toma solo una medición del diámetro y esa es la que cuenta. En el caso de presencia de anomalías en un árbol, como las que se presentan en este ejemplo, si la deformación está antes de 1,30 del suelo, pues toma la medición inmediatamente de la deformación, ¿verdad? En el caso de que la deformación esté antes del 1,30. Si la deformación está antes o sobre el nivel de 1,30, tomar el promedio de las dos mediciones, ¿verdad? Tal y como aparece acá. Bueno, en muchos casos, otro instrumento que nos sirve para medir indirectamente el diámetro de los árboles es la cinta métrica. Si nosotros no tenemos una cinta diamétrica que ya viene con pi incluido, si tenemos solo una cinta métrica, dicha cinta pues se coloca a 1,30 metros de altura alrededor del tronco, ¿verdad? Se mide la circunferencia, Discúlpenme un momentito, disculpen, solo voy a contestar. Perdonen. Perdonen un momentito, solo voy a contestar y ahorita seguimos con la clase, ¿está bien? Disculpen, que ni modo, es el jefe, le tengo que contestar, está bien, le tengo que contestar porque insistió mucho, enseña que es algo bueno, y si es algo bueno, entonces está bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos con que si no tenemos cinta diamétrica, pues podemos usar una cinta métrica. Ustedes se recuerdan que el perímetro de un círculo es 2πr, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Entonces lo mismo es acá, es la circunferencia. Entonces lo que hacemos es que si el perímetro de un círculo es 2πr, aquí la circunferencia, que es lo mismo que un perímetro, es 2pi por el DAP dividido 2 para que pueda ser el radio, ¿no? Porque este es diámetro. Y entonces se eliminan los dos, este con este, se eliminan y nos queda pasando el DAP, despejando la fórmula, pues nos queda que el DAP es igual a C
dividido pi. O sea, la circunferencia la dividimos entre pi y ese sería nuestro diámetro a la altura del pecho. Ahí no hay ninguna duda. Yo creo que eso lo han hecho, pero de todas maneras no es malo repasarlo. Bueno, en cuanto a la medición de la altura total de un árbol se define como la distancia del suelo a la punta o ápice. Y para nosotros en sistema métrico decimal, pues se mide en metros. Los instrumentos utilizados para medir las alturas en los árboles son ipsómetros, el Bloom Lace, la pistola Haga, y hay algunos otros. Ya ustedes en sus prácticas de silvicultura 1, pues yo creo que ustedes no lo han usado, pero bueno, esperamos que tengamos alguna vez la oportunidad de usarlo. No sé si ya habíamos hecho prácticas el año pasado de silvicultura 1. Yo creo que ya habíamos hecho algunas. Bueno, no estoy muy completamente seguro, pero si no, aquí lo vamos a ir explicando cómo se hace. Para el cálculo del volumen, ¿verdad?, del árbol, es necesario emplear la altura comercial, que es la distancia vertical entre el nivel del tocón y la posición terminal de la última porción comercialmente aprovechable del árbol, porque como es lo que nos interesa, es lo comercial en ese momento. Entonces, el cálculo del volumen comercial del árbol en pie es el siguiente. Para determinar el volumen comercial de los árboles en pie utilizamos la siguiente fórmula, ya la hemos visto. Básicamente es el área basal, ¿verdad? 0.7854 por el DAP al cuadrado, que es el área basal, por la altura comercial, por el factor de forma. Entonces ven ustedes acá, donde BC, volumen comercial de un árbol en pie en metros cúbicos. El DAP es el diámetro a la altura del pecho, 1.30 en metros. El HC, que es la altura comercial, en metros. El 0.7854 que aparece ahí es el valor constante resultante de pi cuartos, que es lo que ya explicamos al principio. Y el 0.65 es el factor de forma. Entonces, aquí les muestro algunos factores de forma sugerido para especie de bosques secos, ¿verdad? Algunos tenemos en nuestro país y algunos otros no están muy presentes, están poco presentes y algunos no están presentes, pero los factores de forma son internacionales. Entonces, se utilizan los mismos factores de forma en muchos países. Entonces, por ejemplo, el algarrobo, el factor de forma 0.90, el almendro 0.95, el angolo 0.95, el ceibo se utiliza 1, el cerezo 0.90, chapra 0.85, charán 0.9, faique 0.90, frijol venturo 0.95, frijolillo 0.90, hualtaco 0.85, limoncillo 0.90, overo 0.88, palo blanco 0.95, palo diente 0.95, palo santo 0.75, pasalo 0.82, pego 0.90, polo 1 y zapote 0.90. Aquí hay bastantes que no están presentes en nuestro país, pero lo que les quiero dar a entender con esto es que hay tablas en donde están los factores de forma. Entonces uno busca los factores de forma, pueden ingresar a la página del INAV, ahí le aparecen algunos factores de forma de las especies más comunes en nuestro país. Entonces el factor de forma es algo que se puede obtener. A eso es a lo que me refiero. Y eso es lo que les quería transmitir. Cálculo del volumen comercial en pie, por ejemplo, para otras especies que sí tenemos presentes aquí en Guatemala. El volumen comercial de los árboles como pino, eucalipto, ciprés, casuarina,
sauce, aliso, molle, quenoa y pajuro en pie, utiliza la siguiente fórmula, ¿verdad? Aquí lo importante de notar la fórmula es exactamente la misma, ¿verdad? Lo que cambia es el factor de forma. Entonces, este factor de forma es el que nosotros debemos de obtener de acuerdo a la especie que nosotros querramos obtener. En este caso, el volumen comercial. A eso es a lo que voy. Por eso está puesto este ejemplo acá. Para todos estos que son muy conocidos como pino, eucalipto, ciprés, casuarina, sauce, aliso, en nuestro país, pues se utiliza el factor de forma 0.70. 0.70. Entonces, en Guatemala existe una normativa, una regulación que la lleva el Instituto Nacional de Bosques para nuestros cálculos de diferentes productos del bosque. Como nosotros regularmente vamos a presentar nuestros planes de manejo forestal sostenible al Instituto Nacional de Bosques o al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, dependiendo si son áreas fuera de áreas protegidas o dentro de áreas protegidas, nos tenemos que basar en las especificaciones que nos dice el Instituto Nacional de Bosques para tener una compatibilidad de nuestros cálculos en nuestro plan de manejo forestal con las revisiones que ellos van a realizar. De manera que por cuestiones de utilización de fórmulas no nos pueda cambiar a nosotros el resultado o que haya alguna divergencia de pensamiento con los revisores de los planes de manejo forestal. Entonces yo les sugiero, les aconsejo que cuando realicen su regencia forestal, se ciñan a las directrices que da el INAF, porque de esa manera uno se evita bastantes dificultades y se hace el trabajo un poco más sencillo en el sentido de comunicación. Entonces yo les presento acá lo que oficialmente el Instituto Nacional de Bosques tiene como fórmulas para el cálculo de diversos productos del bosque, eh, de manera que los tengan ya en sus archivos y que los puedan utilizar en el momento que ya realicen en la práctica un trabajo de tipo forestal. Estos son actualizados del 2020. Esto es el año pasado. Ellos actualizaron nuevamente vamos a decir, su formulario, su guía práctica para la ubicación de productos forestales, que es la que yo les voy a presentar a continuación para que estén actualizados y pues lo puedan utilizar cuando sea conveniente. Entonces hay un historial en cuanto a los tipos de normativa que ellos tenían. Desde el año 2000, aquí como una historia. En el año 2000, pues se hacía la cuantificación de troza por medio del volumen estéreo, que se llama, ahora ya no es el volumen estéreo, pero ellos lo tenían desde el año 2000. Ya en el 2004 hicieron una nueva modificación que es la cuantificación de troza por volumen por pieza. En el 2018 hicieron una nueva revisión y entonces ya es la cuantificación de troza por volumen estimado en camiones y factores de apilamiento y están pues todas estas publicaciones, todavía las puede encontrar uno, pero lo mejor es ceñirse a lo actual, ¿no? Y en el 2019, pues está esta guía práctica para la ubicación de productos forestales, que es la que yo les estoy presentando. Eh, pues de todo esto hicieron publicaciones y todavía están por ahí. Pero entonces nosotros en este momento, hasta que no haya una nueva revisión, vamos a utilizar la guía práctica para la ubicación de productos forestales. Es realmente una guía muy comprensible y para mí está muy bien elaborada, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar más adelante de lo que es directamente el transporte de madera, pero debemos de tomar en cuenta aquí el reglamento de transporte porque tiene una relación directa con lo que yo les estaba comentando hace un rato. En el artículo 3 dice,
más otras cosas, pero dice lo importante en este momento es, para la cuantificación de los productos forestales, debe utilizarse sistema métrico decimal y la guía práctica para cubicación de productos forestales emitidas por el INAH, que es esta que yo les estoy presentando. Entonces, esto está en ley, no queda a la discreción de cada uno utilizar otros medios de cálculo, de tal manera de que lo que trataron es de uniformizar, ¿verdad? Y también para ellos es más fácil que todos manejemos las mismas dimensionales y manejemos dentro del sistema métrico decimal las mismas formulaciones. Entonces, ¿qué es lo que contiene esta guía? Primero, los métodos de cuantificación directos y luego los métodos de cuantificación indirectos. Dentro de los métodos de cuantificación directos está la madera en troza o roíza individual, la madera cerrada, los tableros de madera, los bolillos. En el caso de los métodos de cuantificación indirectos, está la madera en troza o rolliza en transporte, la leña, la lepa, el acerrín o viruta, el chip, ya vamos a ver qué es, el carbón y la resina. Vamos a iniciar con madera en troza o rolliza. Esta es la sección de un árbol con dimensiones mayores a 10 centímetros de diámetro, ya sea con o sin corteza. Este es el concepto de madera en troza o rolliza que nos proporciona esta guía. Entonces, los diámetros. Como siempre, hemos hecho pues 2 diámetros, porque el fuste no es circular, hacer 2 diámetros y luego el promedio, era lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, diámetro promedio, ¿verdad? El diámetro medido, de 2 medidos y el diámetro promedio, que es el que se le saca, ¿verdad? Bueno, en el caso, ya cuando involucramos el largo, el diámetro mayor y el diámetro menor, siempre, como vimos en los ejemplos anteriores, obtenemos un diámetro promedio, ¿verdad? Diámetro promedio, o sea, hacemos 2 diámetros en cada lado y luego obtenemos un diámetro promedio. Y el largo de la troza, pues es el largo de la troza siempre, ¿verdad? Entonces, para obtener el volumen en metros cúbicos, que ya lo hemos visto, pi cuartos, que es 0.7856, 0.7854. Ambos diámetros de los dos, el diámetro mayor más el diámetro menor, dividido 2 para obtener el promedio, elevado al cuadrado por el largo de la troza, que es lo mismo que vimos anteriormente. Entonces, esta es la manera de obtener el volumen en metros cúbicos de madera en troza o rolliza, tal y como lo vimos en los ejemplos anteriores. No hay ningún problema. Entonces, madera en troza o rolliza siempre. Es la sección de un árbol con dimensiones mayores a 10 centímetros de diámetro, con o sin corteza. Entonces, el diámetro menor sin corteza en metros, en este ejemplo, por ejemplo, 0.32 y 0.28. El diámetro mayor sin corteza es 0.30 y 0.41. Entonces obtenemos un promedio, ¿verdad? Y en el diámetro mayor nos da 0.4 y en el diámetro menor 0.3. Y la longitud de la troza, pues, es 6 metros. Vamos a la fórmula, ¿verdad? Cálculo del promedio de los diámetros. Aquí está obtenido el promedio de ambos diámetros, del diámetro mayor y del diámetro menor de la troza, ¿verdad? Obtenemos 2 promedios, que son los que ya mencioné, y entonces pasamos a obtener la cubicación de la troza, con nuestra fórmula de Smalian, ¿no?
Volumen en metros cúbicos, pi cuartos por el diámetro mayor más el diámetro menor o al revés, no importa, en este caso, dividido 2 al cuadrado por el largo de la troza. Sustituimos los valores, ¿verdad? 0.3 más 0.4 dividido 2, que nos da 0.35, lo dividimos al cuadrado por pi cuartos, por el largo de la troza, pi cuartos sigue siendo 0.7854, por el cuadrado de 0.35, que es 0.1225, por el largo de la troza, y obtenemos el volumen, que es 0.5772 metros cúbicos. Eso está clarito, tal y como lo vimos en los ejemplos anteriores. También dentro del reglamento, la guía práctica que ellos oficializan para su uso, lo hacen de la misma manera. Entonces aquí no tenemos ninguna dificultad. En el caso de la madera cerrada, la madera cerrada ellos lo tienen conceptualizado como el producto forestal semielaborado que ha sufrido transformación por aserrío. Como ejemplos, las tablas, las reglas, los tablones y las vigas. Entonces, caso 1, medición de piezas individuales, ¿verdad? Uso de medidas reales. El volumen, para obtener el volumen, ¿verdad? De madera cerrada, es el grosor en metros por el ancho, ¿verdad? El grosor por el ancho por el largo. Y esto nos va a dar metros cúbicos. Metros por metros por metros, metros cúbicos. En el caso 2, medición de piezas apiladas con dimensiones iguales. Entonces, aquí es la multiplicación del volumen individual por el total de piezas. El volumen en metros cúbicos es el volumen individual por el número de piezas, donde B es el volumen total en metros cúbicos. El volumen individual es el volumen de cada pieza individual en metros cúbicos. Y luego esto multiplicado por el número de piezas, que es igual a la cantidad de piezas apiladas. De esta manera obtenemos la medición de volumen de piezas apiladas con dimensiones iguales, por supuesto, ¿verdad? Porque si tuvieran dimensiones desiguales o diferentes, no podríamos realizar esta operación, sino que esto es debido a que lo multiplicamos por el número de piezas, pero ahí estamos suponiendo que todas las piezas son iguales, o estamos diciendo que todas las piezas son iguales. Entonces esto es muy sencillo. Pero lo que quiero es muy sencillo, pero yo quiero que lo conozcan para que esto es especialmente lo que uno tiene que usar, específicamente lo que uno tiene que usar. En el caso 3, en el caso de medición de piezas apiladas con dimensiones diferentes, entonces es la suma de los volúmenes individuales. Aquí ya no podemos multiplicar por el número de piezas, sino que lógicamente tenemos que ir sumando cada uno de los volúmenes porque las piezas son diferentes. Volumen total en metros cúbicos es la suma, ¿verdad? Hasta el volumen N de todas las piezas individualmente por el volumen de cada pieza en metros cúbicos. De esta manera obtenemos la medición de piezas apiladas con dimensiones diferentes. En el caso de los tableros de madera, ellos lo conceptualizan como el producto forestal formado por partículas de madera sólida o mezcla de ambas, unidas mediante adhesivos, presión y calor. Como ejemplo, los tableros MDF, HDF, OSB, el finger joint, alistonados o chapados. Los chapados son aquellos como el machimbre. El chapado, el machimbre es un chapado, es madera puesta en capas, ¿verdad? Entonces, la medición de tableros individuales se hace con el uso de las medidas reales. El volumen de metros cúbicos es igual al grosor por el ancho por el largo, ¿verdad? Y con esto obtenemos la medición de tableros individuales. En el caso
de medición de piezas apiladas con dimensiones iguales, la multiplicación de volumen individual por el total de piezas, ¿verdad? Volumen individual por el número de piezas, siempre que las piezas sean de dimensiones iguales, en donde el volumen, ¿verdad? En metros cúbicos, el volumen individual, el volumen de cada pieza, y se multiplica por el número de piezas, por la cantidad de piezas apiladas, siempre y cuando sean de dimensiones iguales. En el caso de medición de piezas apiladas con dimensiones diferentes, pues se suma los volúmenes individuales, ¿verdad? El volumen total será la suma o la adición de los volúmenes individuales de cada pieza. Todo esto en metros cúbicos. En el caso de los bolillos, a ver si tengo, aquí hay un bolillo, pero aquí hay un bolillo, este es un bolillo. Estamos hablando de productos forestales comerciales. Entonces, en el comercio, pues existe también lo que son los bolillos. Esos bolillos se hace exactamente igual que la fórmula de Esmalia, ¿verdad? Que es volumen pi cuartos por el diámetro al cuadrado por el largo. O bien se puede desarrollar la manera de esta otra forma. Volumen pi cuartos por el diámetro al cuadrado por el largo, donde el B es el volumen total en metros cúbicos. El volumen individual es volumen de cada pieza individual en metros cúbicos. Por el número de piezas es la cantidad de piezas apiladas. D es el diámetro, L es el largo y pi cuartos ya saben ustedes de dónde viene, punto 7854, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, determine el volumen de 1000 bolillos de madera apilados con dimensiones iguales de 0.07 metros de diámetro y 2.50 metros de largo, ¿verdad? Entonces, la determinación del volumen individual. Volumen pi cuartos por el diámetro al cuadrado por el largo. Punto 7854, que es pi cuartos. Punto 007, ¿verdad? Que es el diámetro al cuadrado por 2.50 metros de largo. Entonces ya al sustituir estos valores o al operar estos valores, nos da esto, punto 7854 por punto 0049 por 250 y nos da un volumen en metros cúbicos de 0.009621 metros cúbicos, ¿verdad? Hablando de los bolillos, entonces ya para la determinación del volumen de las piezas apiladas. El volumen en metros cúbicos es el volumen individual por el número de piezas. El volumen en metros cúbicos es 0.009621 por 1000, si fueran 1000 piezas, ¿verdad? Y el volumen total al hacer esta operación nos da 9.62 metros cúbicos, en el caso de los bolillos. En el caso de la madera, en troza o roíza que ya está en transporte, ¿verdad? La medición de alturas. Entonces, si ya está en el transporte, la medición de alturas, se realizan las mediciones de alturas en metros del bloque de la carga de vehículo. Posteriormente se calculan los promedios de las alturas, considerando tomar aquellas alturas del bloque que sean únicamente uniformes, ¿verdad? Entonces acá se toman las alturas, ¿verdad? Y luego se calculan los promedios de las alturas. Entonces aquí están todas las alturas dividido entre el número, o sea, las alturas medidas por el número de veces que midamos, ¿verdad? O sea, el número de medidas realizadas. En este caso, si fuera esto, sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Para hallar la medición de las alturas. Entonces, luego se hace la medición de los anchos.
Se realizan las mediciones en metros del ancho del bloque de la carga del vehículo. Posteriormente se calculan los promedios de los anchos, ¿verdad? Igual que en el ejemplo anterior. Aquí es importante considerar no tomar aquellos bloques del bloque, todos aquellos anchos del bloque, perdón, en donde se encuentren pocas trozas apiladas, ¿verdad? Como en este caso, acá, por ejemplo, si tuviéramos esto, pues tomamos estas que están acá, pero estas que están más o menos sueltas o solas, por decirlo, estas no se toman, ¿verdad? Entonces nos vamos a nuestra fórmula a sumar nuestros anchos por el número de medidas realizadas. Entonces, el volumen aparente es el volumen calculado con las dimensiones de los bloques de madera sin descontar los espacios vacíos. Y el volumen estimado es el volumen calculado con las dimensiones de los bloques de madera descontando los espacios vacíos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes tienen su guía de transporte, pues tienen que anotar el volumen aparente o el volumen estimado. Y en dado caso deberían saber de que el volumen de madera aparente es sin descontar los espacios vacíos y el volumen estimado es descontando los espacios vacíos. Entonces, esto mismo debe de corresponder la documentación con la realidad, ¿verdad? Si no tiene también un tipo de problema en el transporte, a eso se refiere. Madera de troza o rolliza en transporte, la medición de los largos. Se realizan varias mediciones en metros de los largos de las trozas del bloque. Posteriormente se calculan los promedios de los anchos sin tomar en cuenta las trozas más largas y las cortas para no sobreestimar o subestimar la medición. Entonces, en este caso, las más largas y las más cortas no se toman, sino se toman solo las que están entre esos dos extremos. Y se toman todos los largos y se divide entre el número de medidas realizadas, ¿verdad? Donde el volumen aparente es el volumen calculado con las dimensiones de los bloques de madera sin descontar los espacios vacíos. Y el volumen estimado es el volumen calculado con las dimensiones de los bloques de madera descontando los espacios vacíos. Entonces se hace la medición del 75%, en este caso, cuando están transportados de esta manera. Se hace la medición del 75% de los diámetros de la cara visible del bloque para luego hacer una estimación del diámetro promedio en centímetros. Aquí es importante la medición del diámetro se realiza sin corteza, considerando la mayor variabilidad de diámetros, es decir, tomar en cuenta los diámetros pequeños y los diámetros grandes, ¿verdad? Siempre haciéndolo de tal manera de realizar 2 diámetros, ¿ya? Y realizar con un diámetro promedio, ¿verdad? Por ejemplo, promedio de diámetros por bloque en centímetros. Si es de 10 a 20, pues el factor de apilamiento será 0.59. Si el promedio de diámetros por bloque en centímetros es de 21 a 30, el factor de apilamiento es 0.64. Si es de 31 a 40, el factor de apilamiento es 0.68. Si es de 41 a 50 los diámetros por bloque, entonces el factor de apilamiento es 0.70. Si es de 51 a 60, el factor de apilamiento es 0.72. Y si es mayor de 61, pues hay que medir las trozas individualmente. Eso sí es seguro. Esto en cuanto a madera en troza o rolliza en transporte. Aquí hay una nota que nos ponen ellos que dice el reglamento de transporte. Se aceptará una variabilidad entre mediciones en carretera de un más o menos 10%.
para las especies de coníferas y hasta un más o menos 15% por especies latifoliadas. Quiere decir que si uno está transportando madera en troza o roiza y le tienen un retén Diprona, conjuntamente con la Policía Nacional y todo lo demás, le hacen la medición de su madera en el transporte y lo que acepta solo es un más o menos 10% en caso que sean coníferas, o sea que el dato que ellos toman con esto, en esta misma forma que yo les estoy explicando, les debe de dar más o menos, o no más ni menos de 10%. En el caso de coníferas y en el caso de latifoliadas, más o menos 15%. Si los datos no largo, saca el promedio y la altura también saca el promedio. Y luego los volúmenes, ¿verdad? Tanto de la medida 1 como de la medida 2 y luego el promedio. Entonces, paso 2. Calcular el diámetro promedio de la cara visible del bloque de trozas. En este caso, del ejemplo, le dio 0.35, ¿verdad? Luego, en el paso 3, determinar el factor de apilamiento de acuerdo a la tabla número 1 y basado en el diámetro promedio. Aquí el factor de apilamiento, ¿verdad? Está aquí. Como está en el promedio de diámetros por bloque de 31 a 40, el factor de apilamiento es 0.68. Se tiene acá. Y en el paso 4, calcular el volumen estimado multiplicando el volumen aparente y el factor de apilamiento en decimal. Entonces, el volumen estimado es por el factor de apilamiento, que es 17.17 por 0.68, y esto me da 11.68 metros cúbicos, ¿verdad? Eso es ese dato es el que le debería de coincidir más o menos 10% si fueran coníferas y más o menos 15% si fueran latifoliadas. Ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Calcular el volumen estimado de un camión cargado con 3 bloques con las dimensiones que aparecen en la siguiente figura. Bueno, aquí está el bloque 1, el bloque 2 en el camión, ¿verdad? Es que mi cursor como que no muy me funciona a veces. Ahí está. Bloque 1, bloque 2 y el bloque 3, ¿verdad? El mismo camión cargado con 3 bloques. Bueno, ahí están las dimensionales. Calcular el volumen aparente solamente para los bloques. Bloque 1, el 3.02, que está acá, que es el largo. En el bloque 2, 2.08 y en el bloque 3, 2.92. En el caso de la altura, 1.68 para el bloque 1, ¿verdad? 1.88 para el bloque 2 y 1.74 para el bloque 3, ¿verdad? Entonces saca el volumen aparente, como lo sacamos anteriormente, le da 2.68, 1.21 y 2.49. Luego, el paso 2 ya es calcular el diámetro promedio de las trozas de las caras visibles de los bloques 1 y 2. Entonces, calcula el diámetro promedio. Para el bloque 1 le da 27.11,
Y para el bloque 2 le da 20.46, pero para el bloque 3 se tomará el promedio de diámetro de los bloques 1 y 2, ¿verdad? Bueno, porque en ese caso el bloque 3, usted no puede tomar los diámetros porque va pegado un diámetro al respaldo del camión y el otro está pegado al bloque 2. Esa es la razón por la cual en el bloque 3, que es el que queda encerrado, por decirlo de esa manera, se tomará el promedio de los diámetros de los bloques 1 y 2. Esa es la razón, porque no puede hacerlo, ¿verdad? Si no me hubiera preguntado, bueno, ¿y cómo hago para obtener los diámetros si aquí están encerrados, no? Entonces se saca un promedio de los otros dos bloques que sí tenemos a la vista. Paso 3. Calcula el volumen aparente de los bloques 2 y 3. Para el bloque 1. Para el bloque 1, el diámetro a considerar será el promedio de los diámetros de los bloques 2 y 3, para luego calcular su volumen. Entonces saca su promedio de diámetro, que en este caso de este ejemplo nos da 23.78 centímetros. Ya el paso 4 sería estimar el factor de apilamiento de acuerdo a la tabla que ya hemos visto. Número 1, el factor de apilamiento en este caso es 0.64. Ya en el paso 5 ya pasa al cálculo del volumen estimado. Aquí tiene el alto, tiene el largo, tiene el ancho, tiene el factor, y ya puede sacar lo que es su volumen. 8.10 para este ejemplo, 3.03 para el bloque 2 y para el bloque 3, 7.88. El paso 6 sería sumar los volúmenes de los bloques. Bloque 1 más bloque 2 más bloque 3. Los tiene acá, 7.88 metros cúbicos, más 3.03 metros cúbicos, más 8.10 metros cúbicos. Entonces, el volumen estimado, si ya lo tiene en el transporte, es 19.01 metros cúbicos. Aquí es importante, si usted no tiene los volúmenes antes de cargar las trozas al camión, pues puede hacerlo de esta manera y puede obtener los volúmenes. Idealmente es mejor sacar los volúmenes antes, pero si usted no lo hizo, puede hacerlo de esta manera, ¿verdad? En el caso de la leña, lo tienen conceptualizado como madera rolliza o rajada que se utiliza como combustible. Para obtener la estimación del volumen aparente de una forma regular, y se usa el factor de espaciamiento. Entonces, el volumen aparente en metros cúbicos es igual al alto en metros por el ancho en metros por el largo, ¿verdad? Entonces, el volumen en metros cúbicos es igual al alto por el ancho por el largo, ¿verdad? Por 0.5. Este 0.5 es el valor de espaciamiento que le damos por los espacios que tiene la leña entre cada uno de los leños, pues hay un espacio. No podemos decir que si fuera un sólido, pues el volumen sería largo por ancho por alto, pero siempre hay espacios dentro de la leña, entonces tenemos que hallar el volumen aparente, ¿verdad? Porque lo multiplicamos 0.5 por los espacios que quedan, ¿va? Vacíos. Antes, o algunas de las recomendaciones antes, era que se multiplicara por 0.78. Pero ahora, según esta guía, pues es por 0.5, ¿verdad? Entonces, de esta manera ubicamos leña rolliza apilada, ¿va? Leña apilada, si ya la tenemos apilada, sacamos el volumen como sacaríamos el volumen de
de multiplicar alto por ancho por largo y lo multiplicamos por 0.5 y ahí obtenemos el volumen. Caso 2, si la leña ya no está rolliza, sino que ya está rajada, ¿verdad? La estimación del volumen aparente de una fórmula regular y uso de factor de espaciamiento. Entonces, el volumen aparente en metros cúbicos es el alto por el ancho por el largo. El volumen en metros cúbicos es el volumen aparente en metros cúbicos y el factor por el que se multiplica es 0.784, ¿verdad? Donde vea en esta fórmula es el volumen aparente en metros cúbicos. El volumen en metros cúbicos es el volumen total estimado y el factor de espaciamiento que utilizamos en leña rajada, que no es lo mismo que leña rolliza, es 0.784, ¿verdad? Para que nos dé nuestro volumen que queremos. Ahora el caso 3, ya leña rajada y apilada en un vehículo. Si no lo hicimos antes, entonces nos toca hacerlo en el vehículo. La estimación del volumen aparente de un cubo y uso de factor de espaciamiento, ¿verdad? Si es un pick-up como este, por ejemplo, que podemos medir el largo, el ancho y el alto, entonces medimos el volumen aparente alto por ancho por largo, ¿verdad? Volumen aparente, metros cúbicos por el factor es 0.624, ¿verdad? Entonces el volumen aparente de un cubo, porque es la palangana de un carro, que realmente es un cubo, volumen total estimado en metros cúbicos y el factor de espaciamiento que utilizamos es 0.624. En el caso 4, leña no apilada. Entonces, estimación del volumen aparente de un cono y uso de factor de espaciamiento, ¿verdad? La fórmula que se utiliza acá, volumen aparente en metros cúbicos, C, que es la circunferencia, ¿verdad? De ese cono, 12 por pi, por h, que es la altura, ¿verdad? Entonces la fórmula sería volumen en metros cúbicos es volumen aparente en metros cúbicos por el factor 0.624, ¿verdad? Entonces aquí utilizamos el volumen aparente de un cono, utilizando lo que es la circunferencia y lo que es la altura, ¿verdad? Ya la constante, pues es 12 por pi. El volumen total estimado, pero lo importante aquí es el factor de espaciamiento, que es 0.624, ¿verdad? Necesitamos saber la circunferencia, el alto, y con esto obtenemos lo que es el volumen aparente. El volumen aparente lo multiplicamos por 0.624 y ahí obtenemos el volumen que nosotros queremos, ¿verdad? El volumen total estimado. En el caso de la LEPA, apilada en dimensiones similares, la estimación del volumen aparente de un cubo y uso de factor de espaciamiento. El volumen aparente, el alto, ¿verdad? Por el ancho, por el largo, ¿verdad? Y este es el volumen aparente por 0.57, que es el factor de espaciamiento que se usa en este caso de la LEPA. En el caso de la LEPA, cuando ya la tenemos en vehículo, si nos piden que estimemos el volumen de la LEPA apilada que se transporta en un vehículo de 1.9 metros de alto, 2 de ancho y 8 metros de largo, pues la estimación del volumen de la aparente de la LEPA apilada es largo por ancho por alto, ¿ah? Y esto nos da 30.4 metros cúbicos en este ejemplo.
Y entonces este 30.4 metros cúbicos lo multiplicamos por el factor 0.57 y nos da un volumen de 17.32 metros cúbicos. Y ahí lo obtenemos fácilmente. En el caso de la serrín o la viruta a granel, estimación del volumen aparente de un contenedor y uso de un factor de espaciamiento para determinar el volumen de acerrín o viruta. ¿Qué hacemos acá? El alto por el ancho por el largo, ¿verdad? Por el factor 0.37. Entonces, de esta manera obtenemos lo que es el volumen total estimado. El ancho por el largo por el alto por el factor 0.37 en el caso de acerrín o viruta. El segundo caso, cuando ya están sacos, determinación del número de sacos por metro cúbico. Entonces, el número de sacos por metro cúbico de acerrín es igual al número de sacos vaciados en un contenedor de 1 metro cúbico dividido el factor 0.37, ¿verdad? Entonces, el volumen sería el número total de sacos transportados por el número de sacos dividido el número de sacos por metro cúbico de acerrín, donde el volumen total estimado de acerrín en metros cúbicos y el factor de espaciamiento es 0.37 que nos aparece como divisor para obtener el número de sacos por metro cúbico de acerrín, que son el número de sacos vaciados en contenedor de 1 metro cúbico dividido 0.37, en el caso de que ya estén sacos. Para madera en chip, estos son pequeños fragmentos de madera procedentes del astillado o de la trituración, ¿verdad? Siempre cuando hay trabajo siempre quedan astillas, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay específicamente para la especie de eucalipto, a un 40% de humedad, el factor de espaciamiento va a ser 0.30. Y para otras especies forestales, el factor de espaciamiento con un 40-50% de humedad va a ser 0.44. Entonces, acá solo el eucalipto es el que se utiliza otro tipo de factor. Caso número 1, si los chips estuvieran a granel, la estimación del volumen aparente de un contenedor y uso de un factor de espaciamiento para determinar el volumen de madera en chip. Entonces, el volumen aparente en metros cúbicos sería alto por ancho por largo, y luego el volumen aparente, para obtener el volumen estimado, sería multiplicarlo por 0.44, ¿verdad? Y de esta manera obtenemos lo que es nuestro volumen total estimado, si estuviera a granel. Si estuviera en otros recipientes, pues es muy parecido al de la acerrín o viruta. Número de recipientes por metro cúbico de chip, el número de recipientes vaciados en un contenedor de 1 metro cúbico, dividido el factor 0.44, en el caso que el factor de espaciamiento que no fuera eucalipto, ¿verdad? En el caso que fuera eucalipto, pues aquí debería ser 0.30. Entonces el volumen total estimado de madera en chip sería el número total de recipientes transportados por el número de recipientes por metro cúbico de chip, ¿verdad? Y el factor de espaciamiento. En este caso sí hay que hacer la salvedad que si no es eucalipto es 0.44, pero si es eucalipto es 0.33 el factor de espaciamiento. En el caso del carbón, el caso 1 es que el carbón vaya a granel, ¿verdad? Entonces, la estimación del volumen aparente de un contenedor y uso de un factor de espaciamiento para determinar el volumen de carbón sería el siguiente. El volumen aparente es el alto por el ancho por el largo, ¿verdad? Y el volumen estimado es el volumen aparente que hemos obtenido por 0.60, ¿verdad? 0.60 es el que se utiliza en el caso del carbón a granel y del carbón en otros recipientes. Es la determinación del número de recipientes por metro cúbico.
Número de recipientes por metro cúbico de carbón es el número de recipientes vaciados en un contenedor de 1 metro cúbico dividido 0.60, que es el factor de espaciamiento. El volumen total estimado de carbón, el número total de recipientes transportados, dividido el número de recipientes por metro cúbico de carbón. De esta manera obtenemos el volumen total estimado de carbón con un factor de espaciamiento para el carbón en otros recipientes de 0.60, ¿verdad? Bueno, esto sería lo que podemos